Hola, ¿qué tal? En este tutorial me gustaría enseñaros cómo hago yo las cinemáticas. Voy a empezar enseñándoos a usar Cinemachine y Timeline para crear una cinemática simple y luego avanzaremos un poco más para ver cómo podríamos hacer cinemáticas un poco más profesionales, ¿vale? Aquí he creado una timeline ya preparada de una pequeña escena, ¿vale? No hay cámaras, así que os la voy a poner desde el editor para que la veáis. Bueno, veis que el personaje se acerca al mostrador, charla un poco con los usuarios que hay y luego se va caminando hacia allí, ¿vale? Luego hay un pequeño corte y en el lavabo lo tenemos aquí apoyado y entra esta otra persona. Vale, y eso es todo. Bueno, pues vamos a empezar con lo que sería la cinemática usando Cinemachine. Lo primero que haríamos sería crear un Cinemachine Brain a nuestra cámara, ¿vale? Yo tenía este, pero lo vamos a quitar para que veáis. Iríamos a la cámara, haríamos un add component, buscaríamos Cinemachine Brain y lo asociaríamos, ¿vale? Que ya tendríamos lo mismo que acabo de quitar. Una vez el Brain está instalado en la cámara inicial, vamos a empezar por lo más básico, que aún no entraríamos en timelines, ¿vale? Que sería utilizar el ClearShot. El ClearShot crea una cámara, ¿vale? Que nos la ha puesto por aquí, que la podríamos, por ejemplo, posicionar, pongamos aquí arriba, ¿vale? Y le diríamos que siguiera a nuestro personaje. ¿Cómo haríamos eso? En Lookat tenemos aquí una opción que podríamos ponerle aquí directamente a nuestro personaje. Yo tengo un target, ¿vale? Que apunta a su cabeza porque me gusta que la cámara señale ahí y simplemente lo arrastraríamos hasta ahí. Veis que la cámara ya ha pegado un giro y lo está mirando. Vale, pues podríamos crear otra cámara aquí y la posicionaríamos donde quisiéramos. Así que vamos a la escena y, por ejemplo, me gusta más o menos algo así, ¿no? Entonces pulsaría la cámara y si pulso Control Alt F, ya se ha colocado aquí. Por ejemplo, si ahora veis solo, pues veis que ya está aquí puesta, ¿vale? Con Control Alt F es como que pasáis el transform de lo que estáis viendo al objeto. Vale, y haríamos lo mismo. Le diríamos que siguiera al personaje o como es estático, pues podemos no hacer nada, ¿vale? Y vemos cómo queda. Pues vamos a darle al play y vemos cómo queda esto. Bueno, la verdad es que no hemos acertado mucho cómo se ve, así que en el timeline podríamos hacernos una idea si avanzamos. Por ejemplo, vemos que aquí el personaje no se está viendo. Vale, pues vamos a bloquear el timeline, vamos a esta cámara concreto y lo vamos a intentar jugar un poco con la perspectiva. Por ejemplo, si veo que la pongo un poco más atrás y giro un poco así, pues mira, ya tendría dos personajes encajados, ¿no? Entonces ahora si le damos al play, deberíamos poder ver toda la escena correctamente. Vale, pues esto sería lo más básico, es un poco pocho, pero nos puede sacar de algún aprieto donde no requiera mucha edición de cámara, simplemente una cinemática del propio juego, que es una transacción que cambia y nos devuelve la jugabilidad, ¿vale? Ahora nos vamos a meter más un poco en timeline y os voy a enseñar qué podemos hacer con Cinemachine. Vamos a borrar lo que tenemos hecho hasta ahora y vamos a empezar.
crearíamos, por ejemplo, una virtual cámara, ¿ok? Y pongamos que nuestro inicio va a ser, como teníamos, una cámara que siga a nuestro personaje de primeras, ¿vale? Y esta vez la vamos a arrastrar en el timeline. Creamos un Cinemachine Track, arrastramos donde tengamos el objeto Brain, que es en la main cámara, y arrastramos la cámara, ¿vale? Entonces, aquí está funcionando la primera cámara, ¿vale? Pongamos que cuando llega hasta aquí, ¿vale? Nuestro personaje iba a hablar, queremos que cambie a otra cámara, que se acerque un poco más. Pues crearíamos otra virtual cámara, ¿vale? Y vamos a ver dónde nos colocamos. No sé, pongámosle que me gusta esta escena. Pues lo mismo, clicamos la cámara, control shift F y vemos que ya se nos ha colocado. Este sería un solo, sería así, ¿vale? Quizá lo movería un poquito más. No tanto. Ahí. Y la arrastramos al timeline, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos? Que cuando llega hasta aquí, la cámara cambia. Pero esto quizá es un poco brusco y no nos acaba de convencer. Pues podemos hacer cosas como esta. Podemos hacer un blend, que sería superponer una cámara encima de la otra. Le damos al play y veis cómo cambiará ahora, más suave, con una transición. Si la mueves más, pues la transición será un poco más smooth, podría decir, más suave. Bueno, y esto realmente no está tan mal, ¿no? Pues vamos a hacer que cuando el personaje se marcha, igual queremos cambiar otra vez a la cámara 1, que es más o menos aquí. Lo ponemos aquí, arrastramos y ahora vamos a ver cómo cambia de golpe. El personaje se va y antes del corte que teníamos, que quedaba feo porque se quedaba aquí, ¿vale? Porque me da pereza editarlo ya que he pensado que no lo iba a añadir este corte. Vamos a hacer que, por ejemplo, cuando se está yendo y el otro personaje va a rotar, que es justo aquí, pues vamos a intentar hacer una transición. Cortaremos aquí y, por ejemplo, podemos o volver a la anterior cámara o vamos a crear una nueva, que sería, por ejemplo, desde este ángulo. Vamos otra vez a Cinemachine, Virtual Cámara, seleccionamos Control Shift F y vemos que se ve así. La vamos a colocar aquí con un poquito de transacción. Y vamos a ver cómo queda. Tenemos el corte brusco o el cambio, que quizá es demasiado. Vamos a ponerle un poquito más. No me acaba de convencer. Yo lo dejaría quizá que caminase más. Pongámosle, a ver, hasta aquí se corte, ¿no? Pues pongamos que empezamos a cambiar más o menos aquí. Vale, ya queda más o menos bien. Ahora tenemos el fade in, fade out. Y antes del fade out, que es aquí, pues ya querríamos estar viendo el baño, ¿no? Pues vamos a hacerlo de siempre. Vamos al baño, buscamos algo que nos guste. Por ejemplo, un primer plano del personaje aquí apoyado. Vamos a arrastrar la cámara. Y cuando vuelva, tendríamos el personaje aquí. Pondríamos un ángulo así. Y podemos hacer que cuando el personaje esté apoyado y escuche el audio de que entra a la puerta y se cierra, justo en este momento nuestro otro personaje ya habrá aparecido, así que podemos crear una nueva cámara que haga una transición hasta este otro. Podríamos hacer que lo mostrase más o menos así. Sí, no está mal.
Pasamos, lo mezclamos. Vamos a ver. Vale, pues vamos a ver cómo ha quedado todo entero. Bueno, no ha quedado tan horrible, ¿verdad? Ahora, digamos que soy algo perfeccionista y me gustaría profesionalizar un poco más la cinemática que hemos hecho, porque ahora mismo parece un poco estática, ¿no? A veces. Pues que sepáis que como la cámara normal, también se le podemos añadir animaciones y grabaciones. Por ejemplo, lo vamos a ver ahora. En este plano de la cámara 2, vemos que está aquí quieto, ¿no? Pues pongamos que le queremos dar un poco más de profesionalidad. Vamos a añadirle una animación. Le añadimos un animator y lo vamos a agregar a la timeline. Por ejemplo, la cámara que tiene la animación es esta. La arrastro aquí y esto nos va a permitir poder grabar. Pues vamos a hacerlo. Quiero que cuando la cámara esté aquí, empiece a hacer, por ejemplo, un fade out, ¿no? Pues me coloco en la cámara y esto primero hay que ponerle la referencia de donde empezamos. Yo lo que hago siempre es coger, por ejemplo, la posición, borro un número, lo vuelvo a poner y ya me ha puesto el keyframe, si te fijas. Y quiero que dure la escena se separe poco a poco, más o menos así. Y lo que podríamos hacer es, por ejemplo, alejarlo un poquito. Más o menos quiero que se haya llegado hasta aquí. Vale, pues paro de grabar. Y esto es importante si queremos grabar más clips. Haces un convert to clip track y te transforma esto. Y ahora pues si vemos cómo va quedando, vemos que cuando transiciona, bueno, es un poco brusco, así que lo vamos a empezar ya desde el principio, ¿vale? Más o menos por aquí. Y si pulsas el Shift y lo arrastras, puedes hacer que dure menos o dure más la animación. Es decir, hacerla más rápida o más lenta para que dure lo que todo el track, vamos. Vale, pues vamos a verlo. Vemos que se va moviendo y le da un poquillo más de vida. Aquí, por ejemplo, podríamos hacer lo mismo. Imagínate que nos gustaría hacer pues un zoom in. Pues vamos a hacer lo mismo. Le añadiríamos aquí un animator al 3. Añadiríamos otro animation track. Arrastraríamos la cámara y empezaríamos a grabar. Como os he dicho, la cámara empieza desde este punto y quiero que más o menos termine aquí, ¿no? Pues lo vamos a ir acercando un poquito más y en este caso no solo lo voy a acercar, sino que lo voy a ir centrando un poco. Vale, pues paramos de grabar, lo convertimos y vamos a ver cómo queda esto. Y bueno, así veis que se pueden hacer cosas un poco más profesionales. Bueno, pues hasta aquí sería el tutorial de Cinemachine para cinemáticas. Sí que es verdad que, como he dicho, que tienen muchas opciones, algunas útiles que no he explicado. Por ejemplo, Dolly Camera, ¿vale? Que es capaz de crear un rail, que si podéis ver aquí va del punto 0 hasta el punto 1 y la cámara lo sigue, ¿vale? Por ejemplo, si tú vienes al Path Position puedes ir viendo cómo sigue el rail. Pero ya os digo,
es matarse mucho para lo que proporciona. Es mejor animar una sola cámara y te proporciona prácticamente lo mismo con más control y menos lío. Por eso yo nunca la utilizo. Y bueno, como última recomendación que os puedo dar es que no empecéis a llenar de cámaras el timeline por cada vez que queráis usar una cámara nueva y transicionar con ella. Es decir, me explico. Yo prácticamente no he reutilizado cámaras. Hay cámaras, por ejemplo, que son de un solo uso. Por ejemplo, aquí vemos que la 2 solo ha tenido este uso y no la ha vuelto a usar más. Pues podría seguir usándola para animar, mover y reutilizarla. Porque si no, se te va a llenar esto de cámaras y pronto se va a convertir en un caos y va a ser muy liante. Así que esa es mi recomendación para empezar a hacer cinemáticas de una manera más fácil y menos liante. Gracias y hasta la próxima.